vamos a arrancar con la primera guía. Si estás viendo en la pantalla el PDF, ¿sí? ¿Sí? Sí, Entonces, sí. mira, este módulo es sistema de unidades y vectores, ¿sí? Está compuesto por cantidades físicas, vamos a ver sistema de unidades, conversión de unidades, análisis dimensional, sistema de referencia, definición de vector y escalar, propiedades de vectores en el plano y en el espacio, componentes de un vector y vector unitario, suma y resta de vectores, multiplicación de vectores por un escalar, producto escalar y ángulos entre vectores, producto vectorial, ecuación en el plano, ecuación en punto pendiente, pero estos tres últimos puntos no creo que los vamos a tocar de mucho porque la evaluación va a llegar a lo que, Okay. hasta lo que es producto vectorial. Sí, los últimos puntos no son tan importantes, entonces yo considero que por el tiempo también los vamos a dejar hasta producto vectorial, ¿ok? Entonces, bueno, Okay. vamos a arrancar, fíjate, con cantidades físicas, sí, que también son llamadas magnitudes escalares. Cuando hablo de cantidades físicas, sencillamente lo que estamos hablando es de la longitud, de la masa, de la temperatura, sí, de la masa inercial, de la cantidad, un ejemplo, de una sustancia química que se mide en mol, ¿verdad? Esos son Sí. cantidades físicas, ¿verdad? Vamos a ir recorriendo uno de los diferentes tópicos. Fíjate que aquí aparece lo que son sistemas de unidades. Fíjate que los sistemas de unidades, hay varios sistemas de unidades, ¿no? Está el sistema CGS, sexagesimal, que sus siglas lo que significan son S, que es centímetros, G, que es, si vamos a trabajar con masa, gramos, y C, que es segundos, si vamos a trabajar con el tiempo en segundos, ¿ok? Y está el Okay. sistema MKS. Me voy a enfocar mucho en el MKS porque lo vamos a trabajar durante el trimestre, que recordando un Okay. poquito, me imagino que esto lo viste en bachillerato, el M significa metros, que son las unidades de longitud, van a estar en metros, la masa va a estar en kilogramos y el tiempo en segundos. ¿Me sigue hasta allí? Sí, correcto. Ajá. Este sistema técnico o gravitacional, fíjate que se lo coloqué como de manera teórica, pero no lo vamos a trabajar mucho. Es Okay. prácticamente fíjate que, bueno, vamos a recorrer, ¿no? La unidad de la longitud está en metros, las unidades de la fuerza van a estar en kilogramos fuerzas y las Ajá. unidades del tiempo siguen estando en segundos. No lo vamos a trabajar mucho, ¿ok? Vamos a tener el sistema internacional de unidades de medidas. Fíjate que este sistema básicamente Es estándar. sí, es estándar. Fíjate que aquí comienzan a aparecer lo que son los prefijos. Un ejemplo, ahorita más adelante vamos a ver la escalerita, donde por lo menos hablemos de unidades de longitud. La unidad central es el metro y por encima de él van a estar los múltiplos y por debajo los submúltiplos. Entonces, por lo menos va a Okay. estar por encima del metro, va a estar el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, un ejemplo, y por debajo va a Sí. estar el decímetro, centímetro y milímetro, y ahí para abajo, ¿no? Fíjate que aquí hay unos Sí. prefijos. Prefijo es cuando va antes de la palabra, ¿no? Excelente. Antes de la palabra, ¿ok? Claro. Entonces, fíjate que esto es más de la parte teórica, ¿sí? Pero voy a irme aquí a la página un poquito más adelante, a unas unidades, vamos a ver si aparece aquí. Ajá, aquí, ¿me sigues? Fíjate que Sí, aquí está sí. lo que te decía, bueno, aquí lo están haciendo con un ejemplo, vamos a ubicarnos aquí en la unidad. ¿Sí ve dónde estoy señalando la unidad? Sí. Supongamos que estoy trabajando con Unidad del metro. el metro. Entonces aquí es decámetro, aquí es hectómetro, aquí es kilómetro. Sí. Supongamos que ahora voy hacia abajo, decímetro, centímetro y milímetro. Lo que está por encima de la unidad central se le denomina múltiplo y lo que está por debajo se le denomina submúltiplo. Fíjate que a nivel de bachillerato Entiendo. uno le decían, si uno sube la escalera, divide y si la baja, ¿qué? Multiplica, ¿verdad? Ok. ¿Cierto o no cierto? Sí, ahí voy recordando poco a poco. Ojalá, poco a poco. Fíjate que, ¿qué me interesa de toda la teoría que está arriba? Bueno, que te aprendas por lo menos los prefijos, el orden de la escalera, porque generalmente aquí vamos a trabajar lo que es transformaciones de pronto de kilómetros a metros, de hectómetros a metros, de centímetros a metros, porque vamos a trabajar en el sistema MKS, Ese, sí. ¿correcto? Fíjate que Sí. aquí esta guía está muy didáctica, me tomé el trabajo para hacerla de la mejor forma. Vamos a ver lo que es Bueno. conversiones de unidades. Fíjate que aquí hay una serie de pasos, por lo menos un ejemplo.
dice convertir 8 metros a centímetros, ¿sí? Entonces dice Ajá. el paso 1, se escribe la cantidad con la unidad de medida que se desea transformar, por lo menos en este caso es 8 metros, ¿sí? En el paso Sí, 2, se anota el signo de multiplicación y se pasa una rayita, como está en este paso, ¿lo ves? sí, sí. Luego, fíjate que en el paso 3 se debe tener presente la equivalencia unitaria entre las dos unidades involucradas. ¿Qué quiere decir con esto, Melvin? Por decir, como yo voy a transformar de metros a centímetros, yo digo que un metro equivale a 100 centímetros, ¿correcto? ¿Cierto? Correcto. Fíjate que lo mismo que es decir 100 centímetros está en un metro, o si lo coloco a raíz, 100 metros están en un centímetro, ¿no? Sí, Nunca, claro. o sea, nunca puedo decir lo contrario, ¿no? Que un centímetro está en 100 metros, ¿no? Ojo con eso, por eso hay que Ah, revisar no, claro. la estructura teórica que está arriba, ¿no? Pero pues la mosca porque he visto ese tipo de Claro, error. quería tener el sentido común también. Exactamente, exactamente, muy bien, excelente. Entonces fíjate que en el paso 4 dice, al obtener el factor de conversión se hacen las operaciones para que se puedan eliminar la unidad que se desea transformar. Es decir, Sí, fíjate que como yo quiero sí. eliminar metros, el metro debe ir ¿dónde? En el denominador, ¿verdad? ¿Y qué Ajá. quiero obtener? Centímetros. Entonces Centímetros. fíjate que metros con metros se me van. 8 por 100 son 800 centímetros, Así es. ¿correcto? Así es. Muy Sí. bien. Entonces fíjate que, bueno, lo mismo ocurre con unidades de masa, ¿sí? Y con unidades de volumen. Fíjate que en la parte teórica en la guía, cuando revisas, es que por el factor tiempo no pudimos revisar todas las de arriba, pero bueno, tomé las más elementales. Bueno, Lo mismo va a ser el mismo método de conversión, porque fíjate que en bachillerato uno lo hacía a veces por la regla de 3, ¿no? ¿Sí? Pero aquí es conversión. sí, Entonces, fíjate una cosa, es muy sencillo. ¿Qué me quise traer de la conversión? Fíjate que vamos a hacer equivalencias de unidades combinadas. Antes de analizar las unidades combinadas, también quise hacer una transformación de lo que son unidades de tiempo. Me explico. sí, Fíjate que en la teoría, en la parte superior de la guía, está todas las unidades de tiempo, desde una hora a minuto, sí. una hora a segundo. Revísala muy bien, ¿sí? Que eso está Ok. allí muy bien explicado. Entonces, fíjate, una hora, vamos a hacer este ejemplo, convertir una hora a segundos. Fíjate, una hora tiene 60 minutos, ¿sí? Y un minuto Así tiene es. 60 segundos. Por el método de conversión, como está en esta parte, voy a decir una hora equivale a 60 minutos. ¿Qué estoy Sí, eliminando aquí? Horas. Fíjate que siempre, sí. me ves aquí en la pantalla, las unidades que están en el numerador deben de ser eliminadas con el denominador. Fíjate que la primera transformación, perdón, transformación es de horas a minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, una hora equivale a 3600. Más, sin embargo, tú puedes decir que una hora directamente también vale 3600, ¿qué? Segundos. Entonces nos Sí, pudiésemos ahorrar estos dos pasos aquí, porque si digo una hora equivale a 3600 segundos, claro. automáticamente obtendría lo que está en azul. ¿Me sigues? Sí, por teoría uno sabe que en una hora hay 3600 segundos. Exactamente. O sea, fíjate que aquí lo hice en dos pasos, ¿no? En una conversión, pero con dos pasos. Pero también se Exacto. puede plantear haciéndolo con un solo paso, como tú me acabaste de comentar. Excelente. Sí, Fíjate que esas dos cosas, lo que fueron transformaciones de unidades de longitud y las unidades de tiempo, se hicieron precisamente para transformar o convertir unidades combinadas. Que en esta parte quiero focalizarme. ¿Por qué? Porque en los ajá. problemas que vamos a ver en los módulos, vamos a obtener por lo menos un móvil que se desplaza a 80 Sí, no, hectómetros por minuto, un ejemplo, sí, y recorre una distancia en un tiempo de 60 segundos. Entonces las unidades van a estar en sistemas diferentes y todas las sí. vamos a tener que transformar al MKS, ¿correcto? Ok, Entonces fíjate este ejemplo. Vamos a transformar una unidad combinada que es convertir 80 kilómetros sobre horas a metros por segundo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Fíjate, yo debo tener presente mi equivalencia arriba en la escalera que se encuentra en la parte teórica superior de esta guía, que un kilómetro equivale ¿qué? A 1000 metros y que una hora equivale a 3000, fíjate, lo que estaban hablando sí, ahorita, a sí, 3600 segundos, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer, Melvin? 80 kilómetros lo voy a colocar aquí, la unidad combinada, y sí, voy a pasar la primera raya, ¿ok? Lo primero que vamos a transformar son las unidades de longitud. Es decir, un kilómetro equivale a ¿qué? A 1000 metros, ¿correcto? sí, Entonces ya transformé las unidades de longitud y posteriormente paso otra línea,
como se observa aquí en el documento, Sí. una hora equivale a 3.600 segundos. Fíjate que cuando yo estoy transformando las unidades de longitud, kilómetro queda en el denominador para poderlos eliminar, ¿correcto? Y Ok. obtener lo que son, ¿qué? Los metros. Los metros. Luego, cuando voy a eliminar el tiempo, la hora va a quedar en el numerador y segundos en el denominador. Porque fíjate que aquí quiero tener segundos en el denominador, ¿ok? Y precisamente los coloco en el numerador para poderlos eliminar con el denominador. Sencillo. Si tú tienes una calculadora ya a la mano, vamos a multiplicar de manera ordenada 80 por 1000 por 1, me da 80.000 y posteriormente lo dividimos entre 1 por 3.600, o sea que nos va a quedar 80.000 entre 3.600 y eso te debe dar 22.2 metros perdón, metros sobre segundos, ¿correcto? Ah, sí. Si tienes una Sí, entiendo. calculadora, lo vas a hacer en este orden, ojo, porque a veces muchos Ajá. estudiantes se equivocan. Multiplica todos los numeradores, 80 por 1000 por 1, me da 80.000, y lo divides entre la multiplicación de los denominadores. Sí. 1 por 3.600, o sea, sería 80.000, correcto, entre 3.600 y te da 22.22 metros. Exacto. ¿Correcto? Sí, 22.22. Excelente, Melvin. ¿Alguna preguntita de lo que hemos visto o vamos bien? Vamos bien. ¿Sí? Entonces, ya una pregunta. Dime. Los problemas que se plantean van a estar en cualquier unidad. Exactamente. Pues, un ejemplo. El trabajo que hay que hacer es hacer la conversión así como lo está mostrando, Exactamente. teniendo en Excelente. cuenta las equivalencias de tiempo, de masa Exactamente. Fíjate, y de distancia. exactamente, Mel. Fíjate que tú revisaste la guía, está muy completa, ¿no? Fíjate que ahí están todas las transformaciones, o sea, ahí está toda la parte. Lo que pasa es que por motivos de tiempo no puedo explicar una por una porque se me va en una sola página, ¿no? Hay que ir por lo importante, claro. Sí, entonces, ¿qué pasa? Las transformaciones, un ejemplo, me puede salir hectómetros sobre minutos o decámetros sobre horas, un ejemplo. Pero siempre Sí, vamos a ir al MKS, por eso hice mucho énfasis en lo que es el MKS. Vamos a tener que tener la longitud de metros, el tiempo en segundos y si estamos trabajando con unidades de masa en kilogramos, ¿ok? Es decir, ok, un entiendo. ejemplo, porque tú me imagino que eres bachiller en ciencia, entonces, un ejemplo, la velocidad, Sí, si me la dan en kilómetros por hora, o en hectómetros por hora, en hectómetros por minuto, luego llevarla a metros por segundos todo el tiempo. metros ¿Okay? sobre segundo, Por sí. eso es que me enfoqué en un ejemplito tipo, por razones de tiempo también. Bueno, una Sí, vez ya tocado lo que es la conversión de unidades y visto los diferentes sistemas internacionales de unidades, vamos a ver lo que es los sistemas de referencia cartesianos. Recuerde que un sistema de referencia, como está aquí en la página, lo estamos viendo aquí en el escrito, es un sí. sistema cartesiano, ¿sí? Que está Ujú. compuesto por dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. Fíjate que el eje X es el eje de las abscisas, como señalo aquí en el documento, y el eje Y es Sí. el eje de las ordenadas. Toda esa crucecita, ¿sí? Toda esa cruz se le llama el sistema de referencia coordenado. ¿Qué significa? Que yo voy a tener 4 cuadrantes. Es importante identificar que los cuadrantes se van a ubicar en contra de las agujas del reloj. Como lo ves aquí, ¿sí? El primer cuadrante, ¿sí? El primer Ajá, cuadrante, si yo ubico un punto, un ejemplo, mi abscisa va a ser positiva y mi ordenada va a ser ¿qué? Positiva, positiva. ¿correcto? En el segundo cuadrante, mi abscisa va a ser negativa y mi ordenada va a ser positiva. En el tercer cuadrante, mi abscisa va a ser negativa y mi ordenada va a ser negativa. En el cuarto cuadrante, mi abscisa va a ser positiva y mi ordenada va a ser negativa. ¿Ok? Muy importante ubicarnos en los cuadrantes. ¿Ok? Fíjate un ejemplo. Por lo menos aquí me dicen, ejemplo, voy a ubicar el punto A, si lo ves aquí, 2,3 y Sí, voy a ubicar el punto B que vale menos 2, menos 1, menos 2, ¿lo ves? Entonces, fíjate que este sí, primer punto, si yo le preguntara en un examen o un examen escrito, Melvin, ¿el punto A qué cuadrante pertenece? Entonces hay que saber identificar claro. que fíjate, tanto la abscisa y la ordenada es positiva, entonces yo los copio. 2 positivo y 3 positivo para Y. Recuerde que Sí, para acá es positivo en X, para la izquierda es negativo en X, claro, hacia claro. arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Son detallitos, Sí, pero a veces uno falla por esos detallitos. Por eso te lo estoy sí, explicando. está bien. Fíjate, entonces 2,3 es A, estaría en el primer cuadrante y el otro punto que es
Menos 1, menos 2 estaría ¿en qué cuadrante? En el tercer cuadrante. Excelente, muy bien. Bueno, vamos ahora sí a entrar, ya visto un sistema de referencia. ¿Por qué lo dije? Porque es importante ubicar lo que es un sistema de referencia, porque precisamente vamos a trabajar vectores y vamos a necesitarlo a él. ¿Ok? Sí. Vamos a definir qué es un vector, ¿sí? Entonces, fíjate que aquí el concepto muy básico, un vector es un segmento de línea recta que tiene un origen, un módulo, una dirección y un sentido. Ahí faltó también anexar que tiene un extremo, ¿sí? Fíjate que vamos a definir qué significa cada cosa, fíjate. Básicamente es módulo, dirección y sentido, ¿sí? Fíjate que el módulo que es la longitud del segmento dirigido. Es decir, el módulo, me sigue en esta hojita, es lo que él mide, Sí. la distancia, lo que mide el vector. Sí. Ahora, fíjate que de manera, digamos, ¿cómo calculo yo el módulo de cualquier vector? Pues sería, se coloca un valor absoluto aquí al cuadrado y sería cada componente elevado al cuadrado. Si yo despejo, me ubico aquí, si yo despejo, sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más qué? Más y Más y al al cuadrado. cuadrado, ¿correcto? Sí. Ahora muy bien. Ahora vamos a hablar, fíjate que el módulo es muy sencillo. De manera geométrica es medir la longitud que tiene ese módulo, ¿no? Como lo hacíamos en bachillerato. Ahora vamos a hablar de lo que es dirección de un vector. La dirección de un vector corresponde a la dirección de la recta que contiene el vector en el plano, es decir, es el ángulo que forma la horizontal con la recta que contiene el vector. O sea, básicamente si estamos viendo, ojo, es ese vector en un plano, porque si lo vemos en 3D más adelante, ahorita lo vamos a ver en 3D, es otra cosa, pero si lo vemos en el plano, es el ángulo que forma el eje X positivo con el vector. Fíjate que si aquí ubico este vector en el primer cuadrante, el ángulo parte del eje X positivo hasta donde está el vector. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me mandan a calcular el ángulo, vendría siendo la relación directa, fíjate de quién, de Y sobre quién, sobre X, tangente de Y sobre X, pero como yo necesito el ángulo, sería tangente, va a ser igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de Y sobre quién, sobre X. ¿Ok? Claro, ahorita no lo dibujé aquí porque va a aparecer más adelante. Hay que tener cuidado porque si este vector aparece en el segundo cuadrante o aparece que en el tercer cuadrante o en el cuarto, ya este tita no se va a poder calcular directamente. Se calcula directamente cuando está en el primer cuadrante. ¿Correcto, Melvin? Sí. ¿Por qué en el resto no? Ya lo vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que en el resto, un ejemplo, ¿me sigues aquí el puntero? Sí. Si yo ubico un vector aquí, ¿verdad? Imagínate que yo raye aquí. El ángulo que va a ir de aquí hasta aquí, ¿sí? Ya no se va a Ajá. poder calcular con esta relación. ¿Ok? Porque el ángulo va a ir desde el eje X hasta aquí. Entonces yo tendría que calcular un ángulo aquí. Ya, déjame ver si lo ubico para que me lo Ah, entienda. ok. Voy a adelantar un poquito, ¿no? Vamos a ver dónde está. Ajá, mire, míralo aquí. ¿Lo Sí, ves ya vi. aquí? Un Sí. ejemplo. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo. Mira. Si yo ubico, vamos a ver si lo tengo aquí arriba. Ya va para dónde está, que me estoy adelantando. Ah, no, mire, sí, está aquí abajo. Creo que lo coloqué aquí abajo. Aquí está, mire. Un ejemplo, vamos a enfocarnos aquí. Si él está en el primer cuadrante, tita se va a calcular con qué? Con la Con ecuación. la... Tita va a Sí. ser arco Con arco tangente tangente. de y entre x, ¿sí? Pero supongamos Sí. que ahora el vector está aquí, ¿sí? Un ejemplo, si está aquí. Ajá. Si está aquí, fíjate que pertenece al segundo cuadrante, ¿sí? Sí. Entonces, va a ser 180 grados, que va a ser la media naranja, por decirlo aquí. De aquí hasta aquí hay media naranja. Sí. Imagínate que tú cortes una naranja por la mitad. Entonces te queda la Sí. mitad. Siento que 80 grados. Y le vamos a restar todo el tiempo el ángulo que forma con la horizontal. Es decir, que si yo voy a calcular mi dirección en el segundo cuadrante, sería 180 grados menos alfa. Ese alfa, Ah, ok. Menos alfa. ese alfa, Melvin, sí va a ser la relación que yo tengo aquí arriba. O sea, ese alfa lo voy a convertir en el tita este. Va a ser y entre x. ¿Sí lo ves? Sí. Vamos a verme aquí hacia abajo. Este alfa va a ser y entre quién? Entre Entre x. X. ¿Correcto? Sí. Positivo, profesor, pero si yo aquí tengo que menos 3 y aquí es 4, no, lo vas a tomar positivo. Porque va el tita que va a ir de aquí hasta aquí va a ser 180 grados menos alfa.
Profe, ¿ahora qué pasa si aparece en el tercer cuadrante? Como yo tengo que recorrer desde el eje X positivo hasta acá, ¿lo ves? Entonces Sí. yo voy a decir en ese caso que va a ser 180 grados, que vendría siendo la mitad de la naranja, más quién, más Más no- ajá, el ángulo que forma con quién, Melvin, con la el ángulo ya con alfa. alfa sería este, el ángulo que forma el vector con la horizontal, ¿lo ves? Ok, sí. Entonces por eso es que es 180 grados más quién. Más 90 grados. No, 180 grados más alfa. Porque de aquí a que hay 180, ¿sí? Y si él se ubica en el tercer cuadrante, yo Ah, tengo, ya entiendo. ¿lo Claro, ves? es alfa. Sí, alfa. Claro. Ese alfa, ¿qué va a seguir siendo? Arco tangente de y entre quién? Y Entre entre X. X. Sencillo. Así de fácil, ¿ok? Ahora, profesor, Más si él 180. ajá, esa 180 más ese ángulo, tanto la abscisa como la ordenada la vamos a meter ahí positiva, ¿ok? Independientemente del cuadrante donde esté. Ahora, ¿qué pasa Ok. si él está en el cuarto cuadrante, Melvin? Yo tengo que recorrer desde el eje X positivo hasta dónde? Hasta aquí, ¿lo Hasta ves? el cuarto cuadrante, sí. Ok. Entonces, fíjate que ahora va a ser, si yo le doy la vuelta completa al círculo, ¿cuánto tendría? 360 grados, ¿verdad? Sí, 360. sí, Y yo le debo quitar el ángulo que forma con quién? Con la horizontal. Este angulito, ¿lo ves? sí, ¿Vio? sí. Ok, bueno, entonces voy a retomar arriba, donde ya ha quedado. Estábamos hablando de la dirección, ¿verdad? Entonces, bueno, Sí, dirección ahí. del vector. Tiene que tener cuidado en qué ángulo lo vamos a ubicar, ¿ok? Entonces me di porque eso iba a aparecer más adelante Sí, en un problema planteado en la guía, pero se lo dije de una vez. Ahora, el sentido, ¿sí? Es hacia donde va dirigido el vector. El sentido de un vector está dado por la punta del vector. Aquí es representación gráfica, o sea, cómo lo podemos representar en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Yo cómo me lo aprendí, Melvin, fíjate, para el sentido, ¿sí? Porque esto es muy importante. Yo coloco mi sistema de referencia cartesiano, que ya lo expliqué, eje X horizontal, que es el eje de la axis, y el eje Y, que es el eje de las ordenadas, sí, juntos forman ¿el qué? El plano coordenado, ¿correcto? Que está compuesto sí. por los cuatro cuadrantes en sentido antihorario. Ahora vamos a ubicar los puntos cartesianos sobre ese plano coordenado o plano cartesiano, ¿sí? Vamos a ubicarlos. ¿Cómo los ubico? Colocando la palabra no sé, si a mí me lo preguntan, profesor Pedro, ¿cuáles son los puntos cardinales? Yo respondo en mi, No sé. en mi sistema cartesiano con no sé, me paro en Y y comienzo a escribir la palabra no sé en sentido antihorario. Es una manera súper sencilla de Sí, poderlo que ubicar. Entonces, el norte estaría aquí, ¿sí? En la sí. dirección Ok. positiva al eje Y, el sur en sentido contrario, el este a la derecha y el oeste a la izquierda. ¿Te Sí, pareció muy sencillo ubicarlo de esta manera? sí. Es sencillo. Excelente, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a hacer un pequeño ejemplo con todo lo que hemos visto para tratar de compactar lo que hemos visto hasta el momento. Por lo menos aquí me dicen, ¿qué sentido tiene el vector? Fíjate, ¿yo qué hago? Si a mí me dan solamente el sistema coordenado aquí, porque yo lo estoy señalando ya para el ejemplo, entonces yo coloco la palabra ¿qué? ¿No qué? No No sé. sé, ¿verdad? Me paro en Y y Sí. escribo la palabra no sé en sentido antihorario. ¿Y dónde ubico entonces el vector? ¿Qué sentido tiene ese vector? Noreste. Noreste. O también en algunos textos de física lo puedes escribir como, lo puedes encontrar como este del norte también. Pero generalmente, pues uno, el orden es decir noreste o sureste. Sí, ¿Ok? Un ejemplo, sí. pero en este caso está en noreste la dirección, ¿no? Nada, más nada estaba Sí. preguntando ahí la dirección a manera de ejemplo. Ese Vamos es a el tocar, sentido. ajá, ese es el sentido. Vamos a ver ahora, fíjate que aquí volví a retomar lo que es representación de un punto en el sistema cartesiano. Ya lo habíamos tocado al principio, pero aquí se lo volví a colocar, por lo menos el punto 1,2. Entonces, 1 para las abscisas y 2 para las, ¿qué? Las ordenadas. Las ordenadas. Muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que son coordenadas polares. Fíjate que estamos viendo la teoría y más adelante van a aparecer los ejercicios de esta teoría, ¿ok? Vamos a Sí, ver que estamos siguiendo el orden del módulo, ¿sí? Vamos a ver qué así es. son coordenadas polares. Coordenadas polares
o representación de un punto polar, cuando hablo de coordenadas polares es cuando estoy hablando, digamos, de un segmento de recta que lo voy a ubicar en un círculo polar que está compuesto de 0 a 360 grados. ¿Sí? Un punto polar o un punto en representación de coordenadas polares está compuesto por un radio, que es lo que mide, ¿sí? Y por el ángulo que forma desde 0 grados hasta donde está el radio. ¿Sí? Por lo menos aquí este punto polar sería R, ¿quién? Como el ángulo. ¿Ok? Puede aparecer en grados aquí o puede aparecer en radianes. Puede aparecer un punto polar 3 centímetros, un ejemplo, 30 grados o 3 centímetros, pi sexto, que es equivalente a 30 ¿qué? Grados, ¿correcto? 30 grados, sí. Ok. Fíjate que vamos a ver ahora, ya vimos que era un punto en coordenadas cartesianas, ¿sí? Que simplemente X y Y, Sí. y vimos que es un punto en coordenadas, ¿qué? Polares. Fíjate que en coordenadas cartesianas vamos a ver X, Y, y en coordenadas polares vamos a ver que radio, el ángulo, ¿ok? Entendiendo que ese ángulo va a partir de 0 grados en sentido antihorario. Ahora vamos a ver. Una pregunta. Pregúntame. En lo de ¿cómo es? Los puntos polares. Ok, puntos polares. Lo que está en el paréntesis es el radio, el grado. Ángulo. Ajá, el grado. Ajá. Recuerde Sí, que... entonces, lo que él está pidiendo ahí, o sea, lo que él le enseña es el punto del extremo de ese radio. Exactamente, este punto, exactamente. Este punto se ubica con el radio y ¿con qué? Con el ángulo, por lo menos. Si yo tengo aquí, si este segmentico mide 3 centímetros, un ejemplo, y el ángulo aquí es 30 grados, entonces sería 3,30. También puede aparecer en radianes, entonces sería 3 centímetros entre ¿qué? Entre pi sexto, un ejemplo. ¿Correcto? Ajá. Ahora, claro. si a mí me lo dan en cartesiana, pues me aparece como normalmente uno lo ve, 1,2, sí. 1,3, 1 menos 4. Ahora fíjate lo interesante de esto, Melvin, ¿me sigues? Sí, te sigo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros vamos a transformar o vamos a ver lo que es transformación de un punto en coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y vamos a ver transformación de un punto en coordenadas cartesianas a coordenadas ¿qué? Polares. No, perdón, el primero es de coordenadas cartesianas polares y el otro de cartesianas a polares. ¿Ok? ¿Lo ves? Okay. Por lo menos aquí dice transformación de un punto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Fíjate, a mí me van a entregar el punto ¿qué? X, ¿qué? Y. Y, correcto. Y, sí. Y me van a pedir ese punto que lo exprese ¿qué? En R, tita. Sí, en un punto polar. De coordenadas polares. Exactamente, exactamente. O lo podemos llamar, sí, llévelo al plano de coordenadas polares. ¿Qué pasa aquí? Si, fíjate en este ejemplo, yo tengo X, Y, tengo el radio y tengo el ángulo. Entonces, el radio, aquí va a ser la raíz cuadrada de X más Y, ¿qué? Al cuadrado. Fíjate lo importante para ir enganchando las cosas. El ángulo, si está en el primer cuadrante, tita va a ser directo, Y entre X. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo ubico ese radio aquí? Que debemos aplicar las formulitas que nos aparece ¿dónde? Arriba. La que está más arriba. Ajá, las que están más arriba. La ubicación de la dirección, ¿se acuerda? Que se está en el primero, en el segundo, en el tercer, ¿qué? Cuadrante. Porque yo en ese momento lo voy a mirar como un vector. ¿Ok? Sí, exacto, como un vector. Para eso se dio eso, porque entonces yo digo, bueno, yo tengo, si él está en el segundo cuadrante, ¿qué sería? Ah, profesor, 180 grados y el que está aquí sería alfa. Sumamos que esté aquí. Entonces, aquí hay 180 y el que estaría aquí sería alfa. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Para eso se dio esa herramienta. Súper sencillo. El radio siempre lo vamos a calcular como la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. ¿Correcto? Y fíjate que la de entrada sería un punto cartesiano que está compuesto por X y Y. Y la salida sería un punto polar que vendría siendo radio, ¿qué? El ángulo. Como el ángulo. Ahorita vamos a hacer un ejemplito más adelante. Esta es la parte teórica. Ahora vamos a transformar lo que es un punto en coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Fíjate, es mucho más sencillo, Melvin, es súper sencillo. Porque fíjate que ahora la entrada, ¿qué va a ser?
un punto polar R, tita, y mi salida va a ser X, ¿qué? Coma Y, ¿correcto? Como yo, sí. Va a ser súper sencillo, porque aquí no nos vamos a tener que complicar si el primer cuadrante, segundo, no. Sencillamente, ¿qué voy a hacer? Yo ubico mi radio, ubico mi ángulo. Y X, Sí. la componente de X va a ser R por el coseno del ángulo. Fíjate que yo creo que por aquí traje una calculadora. Vamos a ver si por aquí la traje. Ah, sí, aquí la tengo. Hay que tener, si tiene una calculadora a mano, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque si la calculadora está trabajando, a mí me dan el ángulo en grados, ¿sí? Y yo la trabajo aquí en radianes, me va a dar un error, ¿ok? Sí. Sí, o viceversa, si me la dan en radianes y aquí está en grados, también me va a generar un error. Ojo con eso. Entonces debe tener lo que es te metes en chismodo y ahí te va a dar la opción grados, degrees o RA, que es radianes. ¿Ok? Ok. Grados o radianes. Entonces estas pilas con los ejercicios que le monte, ¿no? Si van a estar en grados o en radianes, tiene que tener cuidado porque si entonces aquí es 3 por coseno de 30 grados, que me lo den en grados, yo debo tener mi calculadora ¿en qué? En En grados, grado. ¿correcto? Ahora, si me lo dan en radianes, yo la debo tener en radianes para no tener error. Entonces es muy sencillo, el radio por el coseno del ángulo que me lo ven, bien sea en radianes o en grados, yo tengo la componente en X y en Y, va a ser el radio por el seno del ángulo, bien sea que me lo den en grados o en radianes. ¿Ok? Fíjate, ¿Cómo uno vamos, sabe que el grado lo dan en... ya vamos, ¿Cómo es? ya vamos para allá. La Ok. pregunta es buena. Por decir, yo le puedo decir aquí, transforme el punto polar que está, el siguiente punto polar, 3 centímetros, 30 grados. 30 grados, ahí aparece un 3, un 30 y un Ah, cerito el arriba, ¿te grado. acuerdas? El símbolo. Sí, el símbolo. O me puede aparecer transforma el punto polar que es 3 centímetros, pi sextos de radián. ¿Lo ves? O Pi pi sextos sextos. de radian. O sencillamente le coloco 3 centímetros entre pi sextos. Ya sabe que está en radianes, ¿ok? Ah, ok. En todas maneras Claro. vamos a ver los ejemplos, ¿ok? ¿Sí? Sí. Melvin, si hoy no nos da tiempo de ver la guía, por factores de tiempo, vamos a hacer otra clase sincronizada porque la guía es extensa, ¿no? Tiene cerca de 30 hojas. ¿Veo? Ok, sí. Entonces, no se asuste. Mire, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplito de lo que ya más o menos ya nos manejaba, ¿correcto? Fíjate que el primer ejemplo que aparece acá dice, un punto en el plano XY tiene las coordenadas menos 3,5 metros, ¿lo ves? Sí. Ok. ¿Qué me están preguntando? Aquí, ¿qué dice? ¿Cuáles son Son sus sus, coordenadas polares? Ah, ok. ¿cuáles son sus Es para coordenadas polares? transformarlas Ah, del cartesiano a polares. muy bien, nos estamos entendiendo excelentemente bien. Entonces, fíjate, yo aquí lo hice, ¿no? Fíjate, yo ubico primero, es muy importante, fíjate que todo, aquí es bonito porque todo es una cadena, fíjate que todo lo hemos ido utilizando, ¿verdad? Ningún punto puede quedar por fuera, porque todo lo vamos a utilizar. Aquí se engrana, mira, estoy utilizando, primero yo ubico que un sistema de referencia coordenado cartesiano, ¿ok? Mi eje horizontal, mi eje Sí. vertical. Ubico, tengo que aprender, que ya lo vimos arriba, cómo ubicar un punto cartesiano. Fíjate que aquí es menos 3, ¿qué? 5. Sí, como Entonces 5. ubico menos 3 en la abscisa y 5 en la ordenada. Fíjate Sí. que muy importante ver a qué, fíjate que genera un vector. Lo que estoy generando de aquí, del origen hasta aquí, es un vector, un radio vector. Fíjate que es muy Ujú. importante ver que cuando yo genere ¿por qué genero este radio? Esto es un punto, pero aquí estoy generando un radio porque lo voy a utilizar para llevarlo a polar, para mirarlo como un vector y ubicarlo ¿dónde? En el segundo cuadrante. Aquí lo estamos ubicando en el segundo ¿qué? Cuadrante, Sí. ¿correcto? Ah, ok. ¿Sí lo ves? ¿Qué va a Sí. ocurrir? Como mi salida debe ser un punto polar, es decir, yo debo tener ¿qué debo tener, Melvin? ¿Qué debo tener? Eh, Radio grado. como ángulo. Sí, Radio como radio, ángulo. claro. El Sí, radio, ángulo, ángulo. Sí. radio como ángulo, ¿sí? Vamos a calcular lo más sencillo que es súper fácil. El radio, ¿qué va a hacer? Que lo dije hace rato, un momento aquí arriba, Sí, mira. Va a ser la raíz sí, cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. exacto. Sí. Independientemente en el cuadrante que esté, yo voy a tomar la abscisa positiva y la y positiva.
O sea, fíjate, Ok, sí. 3 al Sí, cuadrado eso es más 5 importante. al cuadrado, ¿sí? Debes Sí, tener a tu mano una calculadora, o sea, vamos a hacer siquiera, saca la cuenta ahí, 3 al cuadrado más ¿quién? Más 5 al cuadrado, ¿correcto? Esto te da raíz de 5 al cuadrado. 34. ¿Cuánto te da a ti? Que la calculadora que tengo no es científica. Bueno, pero da raíz de 34 a 5,83, ¿sí? Ok, sí. A ti te tiene que estar dando este numerito, ¿sí? Ah, bueno, tiene que, ojo, Sí, Melvin, importante, una sí. calculadora científica. ¿Tú estudias ingeniería industrial o computacional? Computación, ¿no? Industrial. Ah, industrial. Muy importante una calculadora científica. Si puedes conseguirte una FX 570, excelente. Te va a servir para toda la carrera, ¿ok? Ok, Mira, FX 500. 70. Está la Plus y está la X. Ahorita está viniendo la versión Plus, que es la más nueva, pero ubícala porque la vamos a te va a ser de mucha importancia, no solamente para física, Cualquiera de sino... las dos sirve. Sí, la que está viniendo ahorita es la Plus, que tiene una tecla anaranjada aquí. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿Estas qué marcas son? Casio, son Casio. Listo. Bien. Mira, entonces fíjate que aquí calculamos el radio, ¿sí? Ahora fíjate que nosotros tenemos que nuestro radio vector va a estar ubicado, ¿qué? En el segundo Sí, en cuadrante. el segundo cuadrante. Muy importante establecer que como él pertenece al segundo cuadrante, mi fórmula va a ser 180 grados menos el ángulo que forma ¿con quién? Con la Sí, horizontal. exacto. ¿Sí o no? Sí, Correcto. Entonces, fíjate, aquí me planteo mi fórmula. Como él pertenece al segundo cuadrante, 180 menos alfa, 180, este alfa lo calculé aquí. Fíjate que este alfa va a ser arco tangente o tangente a la menos 1 de 5 sobre 3. Cuando tú operes con la calculadora, no vas a meter tangente de 5 sobre 3, sino vas a meter tangente de 5 sobre 3. En este caso, vas a tener y en que... ese caso la calculadora tiene que estar en radianes. Puede estar en radianes o puede estar en grados. Yo te sugiero que si me lo dan así, la tengas en grados. ¿Ok? A ¿Sí? solo que yo te pida la respuesta en radianes. ¿Ok? Ok. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Si yo no te digo nada, tú me la vas a expresar en grados. ¿Ok? Si yo te digo, exprésame la Ah, respuesta en ok. O sea, radianes, si yo quiero la respuesta en grados, tengo que tenerla en grados. ajá, tienes que tener en Porque grados. ahí estamos calculando alfa, que es el ángulo. Ajá, el ángulo muy bien, excelente. Que nos da, fíjate que nos da 59. Vamos a ver si se acerca aquí la cámara. ¿Sí lo ves? Sí, ¿Sí lo ves allí? 59,03. Ok, excelente. Entonces, nos da 59,03, ¿correcto? Entonces, fíjate Sí. que luego nosotros aplicamos 180 menos alfa, va a ser 180 menos Ah, 59. ok. Menos 50, 50, sí, ¿qué? 59,03. 59. Eso nos Sí, da 120, vamos a ver, para sí, ver si es verdad, 180 menos 59,03. sí, correcto. Correcto, ¿me sigues? Sí, sí, Ok, 120,97. Entonces, fíjate que mi salida polar sería 5,83 metros, 120,97 grados. ¿Okay? Si yo esta sí. respuesta te la pides en radianes o la puedes transformar directamente con la calculadora o multiplicas por 180 y lo divides entre pi. Perdón, multiplicas por 180, perdón, por pi dividido entre 180, corrijo. Si yo le digo, Melvin, expréseme esta en radianes, este 120 te va a quedar así. 120,97, ya te lo enseño. Sí. 120,97 lo vas a multiplicar por, lo vas a llevar de ¿qué? De grados a radianes. Por chi pi entre 180. Lo vas a tener de esta forma. ¿Lo ves ahí? Sí, ¿Se logra ver? sí. ¿Ok? Ah, ok, ya. Por pi Et- en et- 380. Ajá, por pi entre 180 grados. Grados con grados se me van y Y, me quedan ¿qué? Pi es una conversión. sí, es 2,11. una conversión. 2,11. ¿Sí? Creo que me da 2,11. Dos- 2,11. Excelente, Melvin, hasta allí. Sí, y ese 2,11, ¿cómo se Lo expresaría? puede escribir 5,83 metros, 2,11 radianes. 2,11, ¿qué? Se cortó el audio. Ah, 2,11 radianes. Ok, radianes R. R, sí, RA, RAD.
¿sí? 2,11 RAD, ¿ok? Sí, Si yo no te digo nada, lo expresas en grados, ¿ok? ok. O incluso de un principio, puedes, si yo lo pido en radianes, puedes trabajar la calculadora en radianes. Bueno, perfecto. Vamos a continuar. Fíjate que ahora vamos a ver otro ejemplo de transformar un punto en coordenadas que polares a cartesianas. Fíjate el siguiente ejemplo, el 2. Me sigue aquí y dice, las coordenadas polares de un Sí. punto son 5,5 metros y tita es 240 grados. Nos pregunta, ¿cuáles son las coordenadas cartesianas de ese punto? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nos van a pedir aquí, lo primero que vamos a hacer es tratar de ubicar mi punto en qué? En el plano polar. En un plano polar, ¿sí? En un círculo polar. ¿Sí? Ajá. Ah, ok. Primero se hace en el círculo polar. O Ajá, sea, en el plano polar. que sería 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Lo ves? Sí, sí lo veo. Este radio mide, fíjate que el radio que me están dando es 5,5, o sea, yo le puedo colocar aquí R igual a 5,5 centímetros. Como no lo estoy haciendo a escala, no tiene problema. Pero sí es importante ubicar el ángulo. Fíjate, si me piden la representación gráfica, ¿no? Parte de 0 grados y va hasta dónde? Pasa por 180 y queda entre qué? Como está en Entre 240. 180 y 270. Exacto, muy bien, excelente. Como me están pidiendo mi punto en coordenadas cartesianas, entonces mi X, ¿qué va a ser? R por el coseno de ¿quién? Del ángulo. Es decir, va a ser 5,5 por el coseno de 200, ¿qué? 40 grados. Eso me da, vamos a ver aquí, 5,5 por el coseno de 240 grados. Vamos a colocárselo aquí en fracción. Menos, si lo logras apreciar allí, Sí, menos 275, ¿correcto? sí. Y luego, para Y, que es muy sencillo, son las formulitas que ya vimos de manera teórica, va a ser 5,5 por el seno de 240 grados. ¿Ok? Lo vamos a ver aquí, vamos a colocar en decimales. Me da menos 4,76, ¿no? Sí. Menos ¿Sí? 4,76, sí. Ok, correcto. Excelente. Entonces, fíjate que mi salida, el punto cartesiano, ¿qué va a ser? Va a ser menos 2,75, menos 4,75 metros. Va a ser un punto netamente, ¿qué? Cartesiano. Y ¿Correcto? ahí la calculadora está en radianes. No, ahí está en grados. Tanto el ejercicio anterior de transformar, perdón, de transformar de punto cartesiano a punto polar está en grados y este cartesiano a punto polar está en grados también, ¿correcto? Ok, pero esto no estamos pasando los de polar Sí, a cartesiano, a pero la cartesiano. calculadora tiene que estar en grados. ¿Sí? Ahora, Melvin, si aquí me dicen, el radio es 5,5 metros y el ángulo es pi o es pi diezavos o pi quinceavos, yo lo debo calcular en radianes. ¿Ok? ¿Sí? Sí, un ejemplo, claro, lo que pasa es que aquí no se aprecia mucho. Un ejemplo, voy a pasar mi calculadora de radianes y yo voy a hacer un ejemplo. Supongamos que el radio sea 10 por el seno de 45 grados que vienen siendo pi cuartos. Pi cuartos, vamos a ver si me sale aquí. Pi cuartos. Supongamos que yo, ajá, se ve aquí en la calculadora, yo leí el radio que es 10 y leí el ángulo que es ¿qué? Pi cuartos que vienen siendo ¿qué? Sí. 45 grados. Yo lo doy aquí igual y me da ¿cuánto? 5 raíz de 2. 5. Sí. 5 raíz de 2 o que vienen siendo 7,07. Ahora, fíjate que mi calculadora internamente yo ya la coloqué ¿qué? ¿En qué? En radianes. Ahora, ese ángulo de que es pi cuartos lo voy a hacer de la misma forma, pero lo voy a hacer con grados. Voy a colocar aquí la calculadora, modo 3. Ahora lo coloqué en grados. Entonces yo dije que era 10 por el seno de 45. 5 raíz de 2, ¿no? Fíjate que es, ahora lo estoy haciendo ¿qué? En grados es 5 raíz de 2. Mi calculadora internamente, como lo operé con grados, ella está ¿qué? En grados. Entonces me va a Sí. dar
7,07. Ok. Ok. Entonces, cuidadito con eso. Fíjate que lo Sí. importante del uso de la calculadora. Muy Sí. bien. Continuamos. Vamos a ver si nos da chance. Tengo chance hasta las 2:30, porque me tengo que retirar a esa hora. Pero vamos a tratar de... Sí, 2:30, 2:35. Continuamos. Fíjate, Melvin, vamos a... Aquí, a ver un ejemplito, ¿sí? De cómo manejar ahora la aplicación de vectores. Fíjate que un vector tenía módulo, dirección y qué, y sentido, que lo hice en el intro de la clase. Entonces fíjate que aquí vamos a tener un pequeño ejemplo, pequeño. Dice, un peatón se mueve 6 kilómetros hacia el este y 13 kilómetros, y 13 kilómetros luego, ¿sí? Sí. Dice, ya, un peatón se mueve 6 kilómetros hacia el este y 13 kilómetros hacia el norte. Calcular la magnitud y dirección del desplazamiento. ¿Qué pasa? De manera ordenada, lo primero que tengo que hacer es ubicar mi sistema de referencia o mi sistema coordenado, ¿no? O cartesiano. X y qué? Sí. Y Y. Lo segundo que tengo que hacer es ubicar de manera correcta los puntos ¿qué? Cardinales. Los puntos cardinales, sí. Entonces, recuerde, la palabra no sé en sentido ¿qué? Antoreal, es súper sencillo, ¿verdad? Sí. Norte, sur, este y oeste. Luego, leer muy bien el problema. Entonces, un peatón se mueve 6 kilómetros hacia el este. Fíjate que ya como sé cuál es mi este, lo muevo 6 kilómetros. No es necesario que yo lo tenga que hacer 6 centímetros. No, 6 kilómetros. Hago un vectorcito, 6 kilómetros, una flechita, marco aquí 6 kilómetros. Y luego ese mismo peatón se mueve 13 kilómetros ¿hacia dónde? Hacia el norte. ¿Lo ves? Sí. De aquí, mire, 6 hacia aquí hay una personita, ¿sí se ve? Una personita Sí, yo pequeña. la veo. Sí, la veo. Camina 6 kilómetros hacia el este, llega a ese punto y luego él sube. ¿Cuánto? Sí. 13 13 kilómetros hacia el kilómetros. norte. Ahora, fíjate que me están pidiendo cuál o calcular la magnitud, dirección y desplazamiento del individuo. O sea, del vector que se genera desde el origen hasta el punto donde finalmente él llegó. ¿Ok? Sí. ¿Sí lo ves? Desde aquí Sí. hasta aquí. Entonces me están pidiendo módulo, dirección y sentido del vector que se generó desde donde partió hasta donde llegó. ¿Ok? Entonces desarrollémoslo. Fíjate que para calcular la magnitud o módulo, como lo vimos en el principio de esta guía de estudio, nosotros ya nos hemos dicho que la magnitud va a ser la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿correcto? Entonces fíjate, mi x aquí ¿cuánto vale? Mi componente en x de ese vector 6. 6. Y mi componente en y, súper sencillo, 13. 13. Entonces sería, vamos a hacer aquí una calculadora. Para la próxima clase una calculadora. 6 al Sí. cuadrado más 13 ¿qué? Al cuadrado. ¿Lo ves? Sí. Ajá. Y luego aquí le damos la tecla igual. Eso, bueno, aquí lo va a hacer en decimales. Me da 14.13. También de manera, en un examen pudiese entregarse como 200, ¿qué? 205. ¿Ok? O Ok. como 14.13. ¿Correcto? Ahora, muy Sí. bien. Fíjense entonces que para calcular el ángulo, ¿sí? Va a ser, como él está en el primer cuadrante, va a ser la tangente a la menos 1 de y sobre ¿quién? Sobre x. Cateto, ¿sí? El opuesto sobre el adyacente. Fíjate que como él ahí pertenece al primer cuadrante, Melvin, es directo. ¿Sí? Sí. Pero profesor, ¿y qué pasa si el muñequito fuera quedado en el segundo cuadrante? Sí. Hay que estar pilas, entonces, ¿con qué? ¿En qué cuadrante me queda mi vector generado? ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí es directo. 13 entre 6 da 65,22 grados. Entonces, fíjate, si a mí me estuviesen, aquí me están pidiendo, ¿cuánto es el módulo? 14,32. ¿Cuánto es el ángulo? 65, ¿cuál es la dirección? 65,22 ¿qué? Grados. ¿Y cuál es el sentido? Noreste. Claro, Noreste, sí. que aquí más nada me estaban pidiendo calcular la magnitud y dirección Sí, del exactamente. desplazamiento, ¿no? Pero lo vamos a hacer de manera completo. Ajá, ¿cuál es la magnitud? Bueno, la magnitud del desplazamiento fueron 14,32. Recuerde que la magnitud es una cantidad física, una cantidad escalar, ¿ok? 14,32. Ese es el módulo.
¿Cuál es la dirección? 62,22 grados con respecto al eje X positivo. ¿Y cuál es el sentido? Esta es la dirección. ¿Y cuál es el sentido? Noreste. Noreste. Eso es todo. ¿Ok? Si pudieran transformarlo en el plano... Ah, no, este no me lo van a pedir, Melvin. Tampoco vamos a ¿No? usar. Ah, no, bueno, por si No, acaso. no. Los problemas anteriores, los tipos, fíjate que vamos en ese orden, ¿no? Los anteriores simplemente le va a pedir de punto polar a punto cartesiano, de punto cartesiano a punto polar. Oh, Ahora, cuando oh, trabajemos con vectores, sí le va a poner problemas de análisis donde vamos a tener que hacer un análisis como este, planteando nuestro plano cartesiano, ubicar nuestros puntos cardinales, ver cómo se mueve mi objeto ya en ese plano y ubicar mi radiovector para darle, generalmente le va a pedir lo que es módulo, dirección y sentido. ¿Ok? ¿Sí? sí. Por lo menos aquí hay uno más complejo. Vamos a ver si nos da chance. Dice, un hombre está perdido en un laberinto, ¿sí? Realizó 3 desplazamientos consecutivos de forma tal que al final del camino él está justamente donde partió. Entonces nos especifican. El primer desplazamiento es de 8 metros hacia el oeste. El primer desplazamiento es de 8 metros hacia el oeste. El segundo es de 13 metros hacia el norte. Y luego dice, encuentra la magnitud y dirección del tercer desplazamiento. Muy interesante, fíjate. La magnitud y la dirección. Del tercer desplazamiento. Fíjate que el hombre Sí. parte de un Debe ser punto. hacia el sur. No, pero ya va, mira. El enunciado dice, un hombre está perdido en un laberinto, se perdió en un laberinto, ¿sí? Y realiza 3 desplazamientos, de los cuales nos dan el primero y nos dan el segundo, ¿sí? Exacto. Ajá, pero nos dice que el hombre cuando realiza el tercer desplazamiento queda justo donde Llega partió, exactamente. ¿sí o no? Es decir, que Sí, exacto. no salió del laberinto porque quedó justo donde comenzó. Dio vueltas y vueltas y llegó al mismo punto. Sí. Entonces, fíjate una cosa. El desplazamiento, el primer desplazamiento lo hizo 8 metros hacia el oeste, ¿sí? El segundo, 13 metros hacia dónde? Hacia el norte. Y nos Sí. piden la dirección, magnitud, y vamos a colocar el sentido del tercer desplazamiento. Yo que me planteo, fíjate, muy ¿Qué fácil. dice? Y su sentido. Ajá, y su sentido, exactamente. ¿Qué me planteo, Melvin? A ver, ¿cuál es el orden de la resolución de este ejercicio de vectores? ¿Cuál es la orden qué? El orden para resolverlo. Ya leí el ejercicio, ya comprendí el ejercicio. Se ¿Qué debo cortó, hacer? no lo entendí. Ajá, repito, la pregunta. ¿Cuál es el orden para darle solución al problema? ¿Qué debo hacer primero? Ok. ¿Qué A debo, ver. qué debo copiar primero? Si lo estoy Ah, no, resolviendo. claro. Primero colocar el eje de las abscisas, el eje de las Exactamente, mi ordenadas. sistema de referencia, por Luego supuesto. colocarle el sentido, el sistema de referencia, El sentido, que son los puntos cartesianos. Excelente, sí, muy bien. los Y puntos luego, cardinales. una vez ya leído bien el problema, ¿sí? Comenzar a mover mi muñequito en ese plano, ¿ok? Por lo menos aquí me dice que realiza, el primer desplazamiento lo realiza 8 hacia el oeste, es decir, hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, En 8 dirección metros al oeste. oeste. En dirección horizontal, en sentido oeste, ¿ok? Sí, Llega a ese punto y realiza un segundo desplazamiento que lo hace hacia el norte, 13 metros, 13 y, metros. y cuando llega a esa esquina, él se devuelve y queda ¿dónde? En el mismo punto Donde comenzó. donde comenzó, no salió del laberinto. ¿Qué pasa, Sí, Melvin? Fíjate lo interesante de este ejercicio. Me están pidiendo el módulo, dirección y sentido de este vector. ¿Qué pasa? Para el módulo es súper sencillo, porque yo voy a decir, el módulo del tercer desplazamiento va a ser la raíz cuadrada de mi abscisa, que es 8 al cuadrado más 13 al cuadrado, ¿sí? Fíjate que cuando lo meto en la calculadora, me va a dar 15,26 metros. Ahora fíjate lo interesante de este problema para la dirección. Profesor, ¿será que ahí yo no sé si está en el segundo o en el cuarto cuadrante, porque la flecha apunta para dónde? Fíjate, este es mi primero, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. Fíjate que la dirección apunta en sentido sur-este. ¿Lo sureste. ves? ¿Qué es lo que Sí, hago? Hay una propiedad que tienen los vectores que ellos se pueden desplazar sobre su línea de acción. Es decir, yo puedo desplazar este vector, ¿lo ves? De aquí sí, lo hice luego punteado. ¿Lo puedo desplazar para qué sí. cuadrante? Para el tercer Sur- cuadrante. Lo desplacé, ¿Lo ¿lo puedes ves? desplazar? Se puede desplazar sobre su línea de acción. ¿Ok?
¿sí? De aquí lo desplacé ¿para dónde? Hasta el cuarto cuadrante, Hasta el cuarto cuadrante, muy bien. sureste. Ajá, fíjate, hay que tener mucho cuidado. Fíjate que la flecha no apunta para allá, porque si apuntara para allá, está en el noroeste y él estaría Sí. en el segundo, ¿qué? Cuadrante. Sí, en el segundo, sí. Ajá, pero fíjate que lo engañoso que es para un examen, que esta está aparentemente en el segundo cuadrante, pero su sentido alza sureste. Entonces, yo lo que hago es desplazarlo, ¿eh? Desplazo el vector sobre su línea de acción y él queda en el cuarto cuadrante. Entonces, si queda en el cuarto cuadrante, va a ser desde el eje X positivo hacia dónde? Hacia dónde está el vector. O aplico las ecuaciones que ya vimos. Si él pertenece al cuarto cuadrante, sería tita, sería que 360 grados menos el ángulo alfa. Ese alfa va a ser este mismo alfa, ¿lo ves? Este alfa va a ser Sí. este mismo alfa. Entonces ese alfa va a ser y entre quién? Entre x. Tangente a la menos 1 de 13 sobre qué? Sobre 8, que va a ser 58,39 grados. Entonces alfa va a ser 360 menos 58,39 y eso nos da 301,61 grados. Ya tengo lo que es el módulo, ya tengo lo que es la dirección y el sentido ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde apunta? Hacia el sureste. Sureste. Mucho cuidado con ese tipo de ejercicio. Concha de mango. Bueno, Melvin, fíjate que quedamos en este ejercicio, vamos a quedar en magnitudes vectoriales. Vamos a hablar más adelante de magnitudes vectoriales para seguir el orden de los ejercicios. Hoy tocamos lo que fue la introducción a lo que fue sistema de unidades, todos los tipos de sistema de unidades, sistema de conversión de unidades, vectores, punto polar, punto cartesiano, punto polar, transformación de punto polar a cartesiano, de cartesiano a polar, y problemas de aplicación de vectores. Ahora vamos a ver qué son magnitudes vectoriales, vamos a ver también los vectores ahora en 3D, suma, resta de vectores, etcétera, pero no nos da tiempo, porque yo tengo un compromiso más tardecito, entonces no me va a dar chance. Vamos a programar otra clase, esté pendiente con la otra clase virtual para seguir viendo la guía para ver si Dios mediante tienes ya la evaluación pendiente la otra semana. Entonces, ¿Qué fecha? No he leído. ¿Qué fecha? Creo que es como el 20, va a estar disponible creo que el 20 o 21, por ahí está. En todas maneras, en la introducción, yo esta mañana vine a grabar la introducción, ahí está, expliqué cómo íbamos a trabajar y ahí está todo, expliqué todo el plan de trabajo durante el trimestre, todo el plan de evaluación. En todas maneras, está montado en el plan de evaluación que está en plataforma, ¿no? ¿Correcto? Ok, ¿y la evaluación va a ser teórica y práctica? ¿La qué? La evaluación. Netamente práctica. Todo van a ser ejercicios de aplicación. Yo creo que la teoría sí vas a tener que estudiarla, por supuesto, para resolver los ejercicios. Porque recuerde que en física, para cerrarla por el tiempo, para manejar tu vida en física debe manejar 3 cosas. Primero, leer bien el ejercicio. Segundo, saber transformar. ¿Sí? Y tercero, aplicar de manera adecuada las fórmulas en sentido lógico. ¿Ok? Entonces, fíjate, si tú no tienes una base teórica, pues no puedes conocer las fórmulas. Fíjate que para resolver un simplemente ejercicio de vectores debo conocer qué es un sistema de referencia, cómo ubicar un vector en ese plano coordenado, cómo ubicar los puntos cardinales en ese plano. Todas esas cositas, ¿vio? Van a ser netamente ejercicios de aplicación. ¿Ok? Por supuesto, van a ir agarrados de la mano de qué. El trimestre pasado lo trabajé así, van a ir agarrados de que yo le monto una guía de estudio como la que pudiste observar, que está bastante completa, donde tiene problemas resueltos. Te voy a enviar una guía de ejercicios propuestos para que practiques, la cual me puedes consultar vía WhatsApp, ¿sí? Alguna duda o me la puedes consultar en las clases sincrónicas también. Y no se va a salir de ahí. Generalmente de la guía de ejercicios propuestos yo coloco algo muy similar o hay veces un regalo y coloco de 4 ejercicios, coloco 1 o 2 ejercicios que son idénticos. ¿Ok? Pero eso para que estés, la idea, Melvin, es aprender. La idea es que aprendas. Exacto. Exactamente. ¿Ok? ¿Qué tal te pareció la clase, Melvin? Muy buena, de verdad lo felicito. Bueno, gracias. Excelente, estamos siempre en la orden. Esté pendiente, te voy a programar otra clase esta semana. Puede ser el viernes o el sábado, pero esté pendiente por la plataforma. Que tenga una feliz... ¿Ah? ¿Podría darme su número de WhatsApp? Está en la plataforma, allí aparece en la plataforma, está el plan de trabajo. ¿Ok? Ok. Vas al el plan de evaluación. Ahí está mi número telefónico. Ok. Bueno, voy a estudiar su plan de evaluación, a repasar un poquito lo que vimos hoy
y ya estamos pendientes para la próxima clase que puede ser Sí. cuándo. No, pues yo la voy a tratar de cuadrar para el viernes, puede ser para el viernes, o puede ser para mañana, no sé si mañana puedas o puedas el jueves, no sé. Sí, no estoy Entonces, seguro si pueda, pero es prioridad de todas maneras. claro, claro, Igual, por supuesto. De todas maneras, esté pendiente por la plataforma, ¿sí? ok, sí, a mí Ujú, la plataforma me envía por el Gmail, porque yo ujú, no siempre estoy conectado en la sí, plataforma, ok, pero donde usted ha enviado, me llega los mensajes al Gmail y ahí yo los puedo revisar directamente de mi teléfono. Y excelente. de hecho que mi teléfono es el que ahorita estoy utilizando constantemente para Para las clases, pero sí se computadoras, logra si es entender. Ujú, para exámenes y cosas así, trabajos, excelente. para hacer más desarrollo. Ok, sí se entendió la clase, entonces, perfecto. Sí, sí, excelente, de verdad. Muchas gracias por No, tomarse el listo. tiempo. Mira, Y quedamos en bueno, magnitudes vectoriales. Esta guía hay que sí, terminarla porque ya lo esta es la noté. del módulo 1. Esta noche te coloco los ejercicios propuestos. Bueno, Melvin, que tenga una feliz tarde y estamos Los, los en ejercicios contacto. para practicar los voy a colocar en la Hoy plataforma. en la noche te los coloco, los que tienen solución, ajá, para que practiques. Ah, Claro, ok. ahí te Y va a esta colocar guía, y completo, esta guía ¿no? del módulo 1 está ahí mismo. Sí, esa guía del módulo 1 está en plataforma ya montada. Las puedes bajar Perfecto. perfectamente, igual que el plan de trabajo, igual que los ejercicios propuestos que van a ser de toda la unidad. Ahí van a aparecer de lo que vamos a ver futuramente, ¿ok? Ok. Bueno, Melvin, que tenga una feliz tarde.